Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Bienvenidos todos a Probados, la serie de estudios bíblicos para el año 2024 del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. No importa dónde estés, si estás con nosotros, eres bienvenido. En especial a las personas que nos acompañan aquí en la sala mientras hacemos la transmisión de Probados. Ahora yo quiero invitarles para que seamos parte del análisis del capítulo número 4 del libro que sirve de base a este plan de estudio que lleva por título Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Una de las señales que indican que el Dios de la Biblia es todopoderoso y autosuficiente tiene que ver con el hecho de que para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos, Dios llama a quien quiere, lo capacita y luego lo utiliza para llevar a cabo su voluntad. Eso hace que Dios sea superior a todos los demás dioses. Por eso la Biblia dice que desde el principio, desde la creación, Dios ha estado asignando responsabilidades a los seres humanos. Yo quiero invitarles para que hoy le demos una mirada al tema bíblico de los dones espirituales, pero lo haremos desde una perspectiva novedosa, bíblica, interesante, atractiva, como lo sabe presentar el pastor Hermes Tavera, el autor de este libro que estamos estudiando y con quien estaremos compartiendo en unos instantes. Ahora vamos a encomendarnos a Dios en oración y quiero invitar para eso al pastor Máximo Guzmán. Voy a pedirle que él tenga el honor, la gentileza de pedirle a Dios que nos bendiga mientras estudiamos su palabra. Bondadoso y Padre celestial, a ti te damos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión necesitamos tu presencia. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Padre, nos dirija a cada uno de nosotros. Y ayúdanos siempre a ser un instrumento para el avance de tu obra. Bendícenos y capacítanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Supongo que cuando yo aparezco en este lugar de nuestro estudio, ustedes saben que vamos a dar la bienvenida al autor de nuestro libro, el pastor Hermes Tavera. Y vamos a invitarlo hoy porque queremos hablar sobre el capítulo 4, que tiene por título Bezaleel, dones para la edificación. ¿Qué tal, pastor? Muy bien. Es un placer saludarte. ¿Siente bien hoy? Seguro. Nosotros estamos contentos de tenerte aquí y de saber que vienes para compartir con nosotros el conocimiento más valioso, el de la palabra del Amén. Señor. Amén, así es. Creo que en el capítulo 4 rescata un personaje de esos que son secundarios, pero de una extraordinaria presencia o desempeño. ¿Hace tiempo que pensabas en Bezaleel? ¿Te habías fijado en él? ¿O llegó a tu mente cuando estabas escribiendo Probados? Precisamente en un país donde fui pastor, le di estudios bíblicos a una persona llamada Bezaleel. Bezaleel. Sí. Hace muchos años, hace más de 24 años, y choqué con la historia de Bezaleel y vi que era la historia de alguien no tan conocido, pero que había cumplido un papel tan especial en la historia del pueblo de Dios y tiene una lección para nosotros aún hoy que debe ser rescatada. Es interesante lo que has hecho con este personaje en el capítulo 4, pastor. Y la vez pasada estaba leyendo en un libro que habla acerca de la oración y el autor me gustó mucho que decía que los hombres
viven inventando mejores métodos, o buscando mejores métodos, pero que Dios busca mejores personas, porque el método de Dios es el ser humano, es la persona. Y creo que, lo recuerdo ese pensamiento porque creo que tiene mucho que ver con la idea que desarrollas en este capítulo. ¿Cómo te parece la idea de un Dios autosuficiente, todopoderoso, que decide contar con personas como nosotros? La diferencia entre el Dios que muestra la Biblia y el Dios o los dioses de las culturas que rodeaban la Biblia eran que los demás dioses dependían de los hombres, aún para su misma existencia. Y los dioses eran proyecciones de sus necesidades. Pero el Dios de la Biblia no necesita al hombre. Y precisamente el amor se muestra donde no hay necesidad. Si alguien depende de mí, yo no sé si me ama. El Dios de la Biblia no necesita en nada de mí. De modo que cuando Él me dice que me ama, no es porque Él vio algo en mí, sino porque es algo de sí mismo. Dios me ama porque Él es amor, no porque yo soy digno de ser amado. Y eso me hace tener una relación con Dios de total entrega. Yo no le impresiono. No hay nada que yo pueda hacer que lo pueda sorprender. Aún lo que a Él le agrada de mí, lo puso Él en mí. Y ese es el Dios digno de mi adoración. Estoy muy ilusionado con ver el desarrollo de este capítulo y de este tema. Y también entender cómo es que Dios toma personas ordinarias como nosotros y logra que hagan cosas extraordinarias, como es el caso de Bezalel. Así que vamos a prepararnos para recibir la presentación de la palabra de Dios. ¿Todo bien? Estamos felices, ¿verdad? Estamos contentos porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay poder y nunca regresa vacía. De modo que hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31, versículos 1 en adelante. Éxodo, capítulo 31, versículos 1 en adelante. Leemos: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a... ¿Están leyendo conmigo? Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri. Quisiera que meditemos un poquito en este personaje que aparece tan poco en la Biblia, pero que en realidad puede ser un gran ejemplo para lo que Dios espera de nosotros. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8: me haces un santuario y yo habitaré entre ustedes. En el verso 9 le dice: mira, hazlo conforme a lo que te mostré. Y en el verso 40 del capítulo 25 repite: mira y hazlo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. De modo que Dios no solo le dijo a Moisés: haz un santuario como te dé la voluntad. Moisés tenía que hacerlo precisamente como Dios quería que lo hiciera. Dios determinó de qué tela, de qué madera, con qué metal,
qué color, Probados, con qué hilo. vidas confrontadas Dios con determinó valores eternos. cada detalle del santuario. Cada detalle. Bienvenidos todos a Probados, la serie de estudios bíblicos para el año 2024 del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. No importa dónde estés, si estás con nosotros, eres bienvenido. En especial a las personas que nos acompañan aquí en la sala mientras hacemos la transmisión de Probados. Ahora yo quiero invitarles para que seamos parte del análisis del capítulo número 4 del libro que sirve de base a este plan de estudio que lleva por título Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Una de las señales que indican que el Dios de la Biblia es todopoderoso y autosuficiente tiene que ver con el hecho de que para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos, Dios llama a quien quiere, lo capacita y luego lo utiliza para llevar a cabo su voluntad. Eso hace que Dios sea superior a todos los demás dioses. Por eso la Biblia dice que desde el principio, desde la creación, Dios ha estado asignando responsabilidades a los seres humanos. Yo quiero invitarles para que hoy le demos una mirada al tema bíblico de los dones espirituales, pero lo haremos desde una perspectiva novedosa, bíblica, interesante, atractiva, como lo sabe presentar el pastor Hermes Tavera, el autor de este libro que estamos estudiando y con quien estaremos compartiendo en unos instantes. Ahora vamos a encomendarnos a Dios en oración. Y quiero invitar para eso al pastor Máximo Guzmán. Voy a pedirle que él tenga el honor, la gentileza de pedirle a Dios que nos bendiga mientras estudiamos su palabra. Bondadoso y Padre celestial, a ti te damos la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión necesitamos tu presencia. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Padre, nos dirige a cada uno de nosotros y ayúdanos siempre a ser un instrumento para el avance de tu obra. Bendícenos y capacítanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Supongo que cuando yo aparezco en este lugar de nuestro estudio, ustedes saben que vamos a dar la bienvenida al autor de nuestro libro, el pastor Hermes Tavera, y vamos a invitarlo hoy porque queremos hablar sobre el capítulo 4, que tiene por título Bezaleel, dones para la edificación. ¿Qué tal, pastor? Muy bien. Es un placer saludarte. ¿Siente bien hoy? Seguro. Nosotros estamos contentos de tenerte aquí y de saber que vienes para compartir con nosotros el conocimiento más valioso, el de la palabra del Amén. Señor. Amén, así es. Creo que en el capítulo 4 rescata un personaje de esos que son secundarios, pero de una extraordinaria presencia o desempeño. ¿Hace tiempo que pensabas en Bezaleel? ¿Te habías fijado en él? ¿O llegó a tu mente cuando estabas escribiendo Probados? Precisamente en un país donde fui pastor, le di estudios bíblicos a una persona llamada Bezaleel. Bezaleel. Sí. Hace muchos años, hace más de 24 años, y choqué con la historia de Bezaleel y vi que era la historia de alguien no tan conocido, pero que había cumplido un papel tan especial en la historia del pueblo de Dios y tiene una lección para nosotros aún hoy que debe ser rescatada. Es interesante lo que has hecho con este personaje en el capítulo 4, pastor. Y la vez pasada estaba leyendo en un libro que habla acerca de la oración y el autor me gustó mucho que decía que
los hombres viven inventando mejores métodos, o buscando mejores métodos, pero que Dios busca mejores personas, porque el método de Dios es el ser humano, es la persona. Y creo que, lo recuerdo ese pensamiento porque creo que tiene mucho que ver con la idea que desarrollas en este capítulo. ¿Cómo te parece la idea de un Dios autosuficiente, todopoderoso, que decide contar con personas como nosotros? La diferencia entre el Dios que muestra la Biblia y el Dios o los dioses de las culturas que rodeaban la Biblia eran que los demás dioses dependían de los hombres, aún para su misma existencia. Y los dioses eran proyecciones de sus necesidades. Pero el Dios de la Biblia no necesita al hombre. Y precisamente el amor se muestra donde no hay necesidad. Si alguien depende de mí, yo no sé si me ama. El Dios de la Biblia no necesita en nada de mí. De modo que cuando Él me dice que me ama, no es porque Él vio algo en mí, sino porque es algo de sí mismo. Dios me ama porque Él es amor, no porque yo soy digno de ser amado. Y eso me hace tener una relación con Dios de total entrega. Yo no le impresiono. No hay nada que yo pueda hacer que lo pueda sorprender. Aún lo que a Él le agrada de mí, lo puso Él en mí. Y ese es el Dios digno de mi adoración. Estoy muy ilusionado con ver el desarrollo de este capítulo y de este tema. Y también entender cómo es que Dios toma personas ordinarias como nosotros y logra que hagan cosas extraordinarias, como es el caso de Bezalel. Así que vamos a prepararnos para recibir la presentación de la palabra de Dios. Esto significa un huerto, que hace alusión al primer santuario, que fue un huerto. ¿Todo bien? Estamos felices, ¿verdad? Estamos contentos porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay poder y nunca regresa vacía. De modo que hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Versículos 1 en adelante. Éxodo capítulo 31, versículos 1 en adelante. Leemos: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a... ¿Están leyendo conmigo? Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri. Quisiera que meditemos un poquito en este personaje que aparece tan poco en la Biblia, pero que en realidad puede ser un gran ejemplo para lo que Dios espera de nosotros. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8: me haces un santuario y yo habitaré entre ustedes. En el verso 9 le dice: mira, hazlo conforme a lo que te mostré. Y en el verso 40 del capítulo 25 repite: mira y hazlo conforme a lo que te fue mostrado en el monte. De modo que Dios no solo le dijo a Moisés: haz un santuario como te dé la voluntad. Moisés tenía que hacerlo precisamente como Dios quería que lo hiciese. Dios determinó de qué tela, de qué madera,
con qué metal, qué color, con qué hilo. Dios determinó cada detalle del santuario. Cada detalle del santuario. Ahora, los que habían salido de Egipto eran esclavos. ¿Qué sabía un esclavo? Bezalel era un hombre que había salido de Egipto, un esclavo, que acababa de recuperar su libertad, y ahora Dios le dice: Moisés, me tienes que construir un santuario cuyo modelo es el cielo. Yo me imagino a Moisés diciendo: ¿y cómo voy yo a construir un santuario así? ¿Dónde tengo yo un personal, un arquitecto, una persona que sepa trabajar con tela, con oro, con metalurgia, que pueda? Entonces Dios le dijo: no te preocupes, Moisés, yo he llamado por nombre a Bezalel. 3 cosas. Dice: yo he llamado a Bezalel, lo he llenado del Espíritu de Dios y lo he capacitado para trabajar. Hermano, eso es lo único que yo quiero que Dios haga conmigo. Que me llame, que me llene y me capacite. Amén. Tú eres nadie hasta que Dios te llama. Por nombre. Dios te tiene a ti en un plan específico. Y dice: lo he llenado de sabiduría y de entendimiento. Para contextualizar un poquito la historia de Bezalel, a Bezalel le tocaba construir el tabernáculo. Pero el tabernáculo era un símbolo del Edén. Si ustedes comparan, ya estudiamos eso en lecciones anteriores, el Edén tenía la forma de un santuario. Tenía la forma de un santuario. Incluso la puerta estaba hacia el oriente, como Éxodo 27 muestra que la puerta del Edén estaba hacia el oriente. De modo que el Edén era un santuario, y el santuario que Dios le estaba mostrando a Moisés era traer el Edén a la vida del pueblo. En Génesis 1:28 Dios le dice a Adán y Eva: fructificaos, multiplicaos y llenen la tierra. Y luego en Génesis 2 dice: y Dios plantó un huerto en Edén. Todo era bueno en la tierra, todo era bueno. Dice Génesis 1:31, y todo lo que había hecho era como bueno en gran manera. Pero hubo una parte en la tierra que era más buena que lo más bueno, porque todo era bueno. Y Dios dice: plantó un huerto en Edén y puso al hombre que había formado. De modo que cuando Dios dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, era el plan de Dios que Adán y Eva, que fueron puestos en el Edén, llenaran la tierra de Edén. ¿Me doy a entender? Ellos iban a tener hijos, y los hijos, y más hijos. ¿Iban a salir del Edén los hijos? ¿Cuál era el plan de Dios? Que el Edén se fuera extendiendo, hasta que toda la tierra fuera ¿qué? El Edén. Llenad la tierra. Por eso en Génesis 2:15 dice: y puso Dios al hombre en el Edén para que lo cuidara y lo labrase. El hombre debía seguir sembrando de lo que Dios ya había sembrado, hasta que toda la tierra fuera el Edén. ¿Está clara la palabra de Dios? La misión de Adán y Eva fue edificar, construir un santuario, un huerto santuario. ¿Les digo dónde comenzó el pecado? Nada crece hacia adentro. El Edén debía extenderse ¿hacia dónde? Hacia afuera. En el centro está el árbol de la vida. Afuera, Adán y Eva debieron seguir sembrando y haciendo el Edén más grande. El pecado comenzó cuando alguien dejó su puesto de misión y se fue al centro. Y ahí encontró a Satanás, la serpiente, esperándole. Dios quiere que vengas a la iglesia, pero tu misión
está afuera. Cuando toda tu vida cristiana gira en torno a la iglesia, eso produce problemas en la iglesia. Nunca ha habido problemas cuando cada hijo de Dios está afuera extendiendo el reino de Dios, porque el mundo es suficientemente ancho para que nadie nos pise los pies. Pero cuando estamos todos dentro, comenzamos a pelear. ¿Está clara la palabra? Hay que extender el Edén hasta que llene ¿qué? Hasta que llene ¿qué? Pero ese plan de Dios fracasó y ahora Dios dice, hágame un santuario. Es una reconstrucción del Edén. Por eso la Biblia usa dos metáforas. La metáfora de un huerto y la metáfora de un edificio. Para ambas hablar del santuario de Dios. El primer santuario fue un huerto. El segundo santuario fue un edificio. Por lo tanto Dios habla. Vamos al primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3. ¿Lo tenemos? Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 6. Yo planté, ¿están leyendo conmigo? Yo planté, ¿de qué está hablando? Está hablando de un huerto. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Eso está hablando de la obra de Dios como si fuera un huerto. Todos somos árboles en el huerto de Dios. ¿Captamos el punto? Verso 7. Así que no es el que planta ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta ni el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Y ahora noten el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos labranza de Dios. Eso significa un huerto, que hace alusión al primer santuario que fue un huerto. Pero el texto dice somos labranza de Dios. Y luego dice somos, porque ahora hablar de la obra de Dios como el segundo santuario que fue un edificio. Y ahora ya no habla de sembrar, habla de edificar. ¿Lo están viendo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo edifica. Voy a detenerme ahí para volver en breve. Dios le dio a Bezalel espíritu de sabiduría y de entendimiento para edificar. Curiosamente, cuando el apóstol Pablo en Efesios 1 ora por la iglesia, dice, ruego que Dios os dé espíritu de sabiduría y de entendimiento. Eso indica que lo que Dios le dio a Bezalel para edificar, Dios te lo quiere dar a ti para que edifiques. Porque la obra de cada uno, como Adán extender el huerto, como Bezalel construir el santuario, es seguir construyendo el santuario de Dios en la tierra. Eso abre un camino ético. Hay personas que dicen, ¿y qué de malo tiene? Saben que hay muchas cosas que no tienen nada de malo. No se lo digan a nadie, pero no edifican. Y si nuestra obra es Bezalel, es edificar, nuestro valor ético no debe conformarse cuando descubrimos que eso no hay nada malo en eso. Algo debe edificar. Hay palabras que no son malas, pero que no edifican. Hay cosas que tú le has dicho a alguien que no son malas, que se le has dicho a tu esposa que no son malas. La ha bendecido, la ha construido, la ha edificado. La ética del pueblo de Dios no es lo que no es malo, es lo que edifica. ¿Está claro? Haz lo que construye, porque todos somos Bezalel construyendo el santuario de Dios en la tierra. Segundo, Bezalel
Bezalel posiblemente era una persona, déjenme imaginarme algo malo de Bezalel, decir Bezalel, oro, Dios dijo que esto iba a ser de oro, pero aquí no hay mucho oro. Y si es como en algunos países, no pero en algunos países el gobierno da una apropiación para una obra, una cantidad de dinero, y lo que llega a invertirse para la obra es muy poco, en el camino se va quedando. Dios dijo que era de oro, pero una idea, le voy a dar una idea a Bezalel. ¿Por qué no lo hacemos de madera y lo pintamos de oro por fuera y nos economizamos todo ese oro? ¿No les parece? Dios dijo que sea de esta tela carísima. Yo me puedo ahorrar ese dinero y hay una tela que da el mismo brillo. ¿Y quién lo nota? Dios dijo que debajo haya esto, pero nadie mira eso. Eso yo puedo ni siquiera pintarlo. Usted y yo tenemos libertad. Dios nunca nos hace como ¿cómo se dice? Manejándonos en lo pequeño, en el manejo pequeño. De haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Dios no hace eso. Dios te dice, ahí están los planos, edifica, como tú quieras, pero ahí están los planos. Dios no te maneja la vida. Dios no te dijo hoy tienes que ir al trabajo. Dios no te dijo hoy tienes que leer la Biblia. Dios no te dijo hoy tienes que venir a la iglesia. Dios no te dice nada. Dios te dice, mira, este es el modelo, yo quiero que lo construyas igual. ¿Cómo Dios iba a probar? Éxodo 40, 34 y 35 dice, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Eso indica que cuando la gloria de Dios, después del tabernáculo ser erigido, descendiera sobre el tabernáculo, lo que no fue construido de acuerdo a lo que Dios dijo se iba a quemar. Tú puedes construir como tú quieras tu santuario, pero cuando la gloria de Dios llegue, lo que no es conforme a lo que Dios dijo, se quema. Dios no te va a llamar a juicio como algunos creen. ¿Qué hiciste el martes? Hoy es martes, lunes. ¿Qué hiciste el lunes 11? Dios no te va a llamar. Dios te va a decir, ok, yo te dejé vivir, mi gloria ahora se revela en ti. Lo que quede fue lo que yo dije. Si no hay algo que yo dije, se va a quemar. ¿Captamos? Podemos seguir leyendo en la primera carta a los Corintios. Dice el verso 12. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, muy bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, paja, hojarasca, es decir, Dios te permite edificar lo que tú quieras. Tú puedes poner, donde Dios dijo oro, tú puedes poner paja. Y Dios te dice, perfecto, esa es tu vida, vívela. ¿Captamos? De paso, hay tanta gente que Dios dijo, eres oro, y se han pintado de oro y por dentro son paja. Pasamos la vida, en vez de una transformación por dentro, en pintarnos de lo que queremos parecer. Y Dios dijo, esa es tu vida, vívela. Dios no se mete contigo. Un día, la gloria de Dios llena tu santuario. Y dice el texto, versículo 13. La obra de cada uno será como manifiesta. Porque el día, hablando del día del Señor, el día la declarará. Pues por el fuego será ¿qué? Revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá ¿qué? Recompensa. Pero si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida,
y aunque se salve, aún por el fuego. ¿Ustedes están captando el sentido solemne de lo que el apóstol está diciendo? Vive la vida como quieras. Un día te enfrentarás a la gloria de Dios y es probable que todo tu edificio, toda tu vida enfrentada con la gloria de Dios se queme y no quedó nada. Yo puedo pintar de rojo lo que Dios dijo, quiero que sea de material rojo, pero la gloria de Dios no la engaña a nadie y lo que no es conforme a lo que Él dijo se quemará. Eso nos lleva a repensar nuestras vidas, no por apariencias, sino vivir una vida estrictamente conforme a lo que Dios ha dicho, cómo debemos construir. Hay algo más que es una verdad que muchos cristianos no les gusta. Muchos cristianos somos mediocres. Una mediocridad espiritual. Yo he oído personas que dicen, con tal de yo llegar al cielo me basta. ¿Han oído eso ustedes? Imagínense que usted se casa, hembra o varón. Yo voy a poner el caso como un varón porque soy un varón. Tengo 3 hijas, mi ejemplo no es sexista, pero no puedo ponerle ejemplo como si fuera una mujer. Me caso con una mujer, digamos, yo soy soltero, me caso con una mujer y yo le diga, mira, no importa lo que tú me hagas, yo nunca me voy a divorciar. Ella me dice, ¿cómo va a ser? No importa lo que tú me hagas, yo nunca me voy a divorciar de ti. No importa lo que tú me hagas, yo voy a vivir para hacerte feliz. Y la mujer dice, ok, eso es cierto. Y se desaparece. La veo cada 6 meses. Vivo como que no tengo mujer. Dígame si me divorcio. ¿Usted me está captando? Dios te ha dicho, yo te doy vida eterna, es un regalo, pero ahora quiero que trabajes para mí. Yo te salvé para vivir contigo. Yo te salvé porque quería tener una relación contigo. Y tú dices, pero me diste salvación. Pues yo con tal llegar al cielo, ya me dieron salvación, pues me olvido de todo y bye bye. Esa es la vida mediocre de los cristianos. Que lo que Dios nos dio de paso, decimos, si nuestra salvación está segura, ¿ya para qué? Vivimos en la tierra para algo más que ser salvo. Vivimos para construir el santuario de Dios en la tierra. Y dice el texto, algunos se salvarán, aunque toda su obra en la tierra se perdió. Dentro de 2 meses yo cumplo 40 años que acepté al Señor. Su risa me ofende. 40 años, el 26 de mayo, cumplo 40 años que acepté al Señor. Yo quiero hacer una pregunta. Imagínense que yo no haya aceptado al Señor el 26 de mayo de 1984, después de la guerra, de una huelga que hubo. ¿Ustedes se acuerdan de una huelga que hubo en tiempo de... Una huelga que hubo, ¿recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Después de eso, acepté al Señor. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden. Imagínense que yo no haya aceptado al Señor ese día. Imagínense que yo soy una visita hoy aquí que todavía no he aceptado al Señor. Imagínense que estos últimos 40 años yo lo haya dedicado a vivir para Satanás, para el mundo, a hacer lo que quiera con mi vida.
Imagínense que yo haya sido un malvado, una persona mala, perversa, degradada. Y hoy, precisamente hoy, 40 años después que Dios me llamó, hoy estoy aquí y hoy acepto a Cristo. Yo quiero preguntar, ¿me acepta Cristo hoy? Pues le doy una idea. No acepten a Cristo y no pierdan su tiempo, duren 40 años más y disfruten su vida. Como quiera van a ser salvos. Porque si yo acepto a Cristo hoy, estoy tan salvo como usted que lo aceptó hace tantos años. Dígame si no tiene lógica lo que le estoy prometiendo. Eso indica que Dios no te llama para salvarte. Dios te llama porque te salvó. Dios te llama por una misión que tiene para ti. Si hoy yo acepto a Cristo por primera vez, Dios me salva. Pero hace 40 años Dios comenzó a trabajar en mi vida. Y si hoy yo hubiera aceptado a Cristo por primera vez, hoy fuera salvo, pero no hubiera construido nada del edificio de mi vida. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por mi ministerio? ¿Cuántas personas he podido ayudar a través de la obra de Dios? Si hace 40 años yo hubiera negado a mi Señor, es cierto, Dios me hubiera salvado hoy, pero no hubiera un edificio. La vida no es ser salvo. Dios no te tiene a ti para ser salvo. De paso, desde que Él te llamó, te salvó. Es porque Él quiere que tú le ayudes a extender su reino, a extender el Edén, a construir nuevos santuarios hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento y la gloria de Jehová. Y para edificar, Dios te llama, te llena de su espíritu y te capacita. En la palabra ya revelada, Dios le va a premiar dando una revelación. Pastor, muchas gracias por esa presentación. Quiero decirte que está clara la palabra y suficiente. Dios te ha usado mucho hoy. Tengo algunas preguntas que hay personas que han recibido el mensaje y quieren hacer. Vamos a recibir la primera porque es muy importante dar respuestas. Adelante, por favor. Pastor, en este capítulo que usted hace referencia de edificar es la misión, habla de Isaías 58. Y a través de este profeta vemos que Dios le reclama a su pueblo por sus pecados. Un pueblo que a la vez vemos que estaba orando, que estaba buscando los deseos de Dios y que ayunaba. Y se le compara con los mundanos. Me gustaría que usted me explicara por qué Dios se queja de ese pueblo y si nosotros también estamos pasando por lo mismo que ellos y Dios puede quejarse de nosotros hoy día. Muy bien. Usted está haciendo referencia a Isaías 58, donde dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Al parecer Dios va a hablar de un gran pecado, pero lo que sigue dice: que me buscan cada día y buscan mi rostro como gente que quiere saber mis caminos. Al parecer Dios se está quejando de que la gente le busque. Y eso es contraproductivo. ¿Cómo Dios se queja de que la gente lo busque? Y es que cuando Dios te manda a trabajar, orar es pecado. Dios le dijo a Moisés: hacia adelante. Y Moisés vio el mar y de repente Moisés dice: Señor, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Yo nunca te pedí que te pares. Lánzate al agua. Cuando Dios te manda a extender el Edén, estar fuera en los límites, volver al árbol de la vida para tener comunión, no es encontrar el árbol de la vida, sino la serpiente en el árbol del conocimiento. Detrás de la espiritualidad falsa, que simplemente es un recogimiento interno para encontrar místicamente a un Dios más allá, hay un descuido del deber. La comunión con Dios no es simplemente en el retrite sagrado, sino en el servicio alcanzando a los necesitados. Amén.
Bien, pastor, yo quiero dar oportunidad de inmediato a otra pregunta que ha surgido con relación al tema de hoy. Gracias, Nelcy Vargas de Piantini. Pastor, mi pregunta es así como una especie de retruécano al estilo Sor Juana Inés. Usted se recuerda que ¿cuál tiene mayor culpa? Si el que peca por la paga o el que paga por pecar. En este caso, en su libro, en la página 64 del capítulo 4, usted dice que la mayor prueba de que una persona es cristiana es que sea bendecido por Dios, pero que él mismo pueda ser bendición para los demás. Pero ¿qué sucede, pastor? ¿Cuál es mayor pecado? ¿El ser indiferente a las necesidades materiales de las personas o ser indiferente a las necesidades espirituales de las personas? Muy bien, mi querida Nelson. Nosotros hemos dividido al ser humano. Cuando usted ama a su esposo, usted es casada, cuando usted ama a su esposo, usted lo ama entero. Dice, ¿su esposo cómo se llama? Usted no le dice a Víctor, Víctor, hoy voy a suplir tus necesidades materiales, mañana tus necesidades emocionales. Usted suple sus necesidades. Dios está interesado en bendecir al hombre total. Nosotros hemos dividido al ser humano en espiritual, emocional, material, espiritual, XY. Pero Jesús nunca dio pan sin dar una bendición espiritual, y nunca dio una bendición espiritual sin sanar, sin curar, sin levantar a la persona. De modo que el verdadero ministerio de Jesús no es una disyuntiva entre lo material y lo espiritual. Jesús sana por completo al ser humano, lo restaura al ser humano, y la verdadera obra de Dios debe ser lo mismo. El templo de Dios somos nosotros, con cuerpo, con alma, con espíritu. La obra de la iglesia, la obra de un cristiano, no está simple y llanamente prometerle un cielo más allá y después a alguien. La obra de un cristiano es restaurar la imagen de Dios, incluyendo sus necesidades en la persona que está necesitada. Restaurar lo que en ese momento la persona pueda ver la obra de Dios, de modo que es completo. Gracias, pastor. Gracias. Muy amable. Apenas tenemos un instante más para una pregunta que quiero que recibamos, pastor. Vamos a ver. Esa semillita que usted sembró hace más de 20 años está aquí en el público. ¿Y cómo es que se llama tu esposo? Besaleel. Este capítulo fue dedicado a él. Hace 20 años, 24 años. ¿Dónde está Besaleel? Queremos ver a Besaleel. Mandó a su representante. Ahí está Quisiera Besaleel. que la cámara lo enfoque. Sí, a Besaleel, por favor. Muy bien. Pues Besaleel, para que usted vea cómo Dios obra, es ingeniero, constructor, y Dios lo ha llamado a construir una iglesia aquí en Cristo. Amén. Amén. Es en Cristo. Amén. Mi pregunta sería, pastor, ¿cómo podemos reconocer esa voz de Dios? Escuchar su voz. Saber qué Probados. es lo que Él quiere Vidas confrontadas para que con valores hagamos por eternos. Él y hacer. Porque, por ejemplo, nosotros dimos el paso que Dios nos llamó, tenemos que construir esa iglesia, y después dijimos, ¿con qué lo vamos a hacer? Y Dios ha obrado de una manera maravillosa y misericordiosa. No nos asustemos, Dios proveerá. Amén. Gracias. Adelante. Yo tengo más emoción que ellos, de verdad. Yo recuerdo 99, cerca del 99, dando estudios bíblicos a Besaleel dice Giselle, le digo Cris, que es la sobrina. Yo creo que la clave del conocimiento es la ignorancia. La gente que quiere saber de todo, por lo general lo ignora todo.
Cuando yo quiero saber de algo, yo tengo que cerrar mis oídos a otras cosas. Yo no sé quién ganó el juego de básquetbol de anoche, o de béisbol de ayer, o de soccer de antes de ayer. Hay cosas que yo ignoro. La clave de mi sabiduría es mi ignorancia. La clave de oír la voz de Dios es dejar de oír otras voces. El Dios siempre está hablando. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Eso indica que cada día Dios está hablando, pero el texto dice, no hay dicho, no hay palabras y no es oída su voz. Aunque Dios habla, nadie escucha, pero Él está hablando. Él está hablando. De modo que en vez de decirle, Señor, háblame, Dios quiere abrir tu oído. Dice Isaías 54, Jehová Dios me ha dado lengua de sabios para que sepa hablar palabra al cansado. Me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigas como los sabios. Cuando toda voz calla, el silencio del alma hace más audible la voz de Dios. Dedícale ese tiempo y dile, Señor, yo no voy a seguir hasta no oírte. Y Dios te va a hablar, porque Él está hablando. Dios está hablando. Hay un detalle más. La voz de Dios tiene varios niveles. Dios habló por la palabra y Dios no da más. Yo recuerdo cuando yo era un niño, hace unos días de eso, mi mamá me servía la comida, y uno comiendo con mucha hambre, y yo, mami, dame más. Y mami me decía, cómete la que tienes en el plato. ¿Cómo Dios tú quieres una revelación especial si lo que Él ya te ha dicho, tú no le has hecho caso? Cómete lo que tienes en el plato. Todo el que toma en serio la palabra ya revelada, Dios le va a premiar dándole una revelación especial para su vida. Un tercer punto está el querer. A veces queremos saber la voluntad de Dios simplemente por curiosidad. Y Dios promete en Juan 7:17, dice, el que quiere hacer su voluntad conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si tú quieres obedecer, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y si Dios te dice que haga algo que a ti no te gusta, ¿tú lo harías? Entonces, Dios dice, si tú quieres hacer lo que yo te digo, entonces yo te voy a decir lo que yo quiero, porque yo no te lo voy a decir simplemente para que lo sepas, es para que lo hagas. Dice en un libro muy conocido, deseado de todas las gentes, creo que 522 o 622, dice, los que deciden no hacer